Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a nuestra mesa al escritor y periodista Ceferino Reato, que acaba de publicar su libro Disposición Final, después de del resonante éxito que había tenido con sus anteriores ensayos, Operación Traviata y Operación Primicia. Este nuevo libro versa básicamente sobre una larga entrevista de 20 horas a el ex general Videla. Digo ex general porque en los procesos que se le siguieron se le sacó el grado. Ceferino, enseguida vamos a charlar con él. Creo que ha hecho una contribución enorme a la historia. Anoche yo estaba charlando con María Sáenz Quesada, que acababa de leer el libro y me dijo que le parecía un aporte enorme para la historiografía tu libro, y está dicho por una de las historiadoras más serias y sólidas de la Argentina. De modo tal que vamos a los auspicios y enseguida vamos a la charla con Ceferino. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Ceferino, ¿cómo se mira a los ojos a quien para toda la sociedad es un monstruo? Mirar a los ojos a Videla es lo mismo para mí que mirar a los ojos de Firmenich o de Masera o de cualquier otra persona controvertida, pero que tiene información que a mí me interesa extraer. Ceferino, la otra vez hablando con otra persona que también lo había entrevistado, con Manfroni, a Videla, lo que surgió es que en principio había una interna feroz con Masera, sobre todo a partir del 78, sobre todo, y que en realidad Videla no dominaba toda la situación, porque él nos decía que aparentemente en algún momento Videla le había dicho que podía llegar a llamar a alguien que estaba manejando al Tigre Acosta, supongamos, la ESMA, y tenían a alguien guardado ahí y le decían, no, acá no lo tenemos. ¿Vos sentiste lo mismo? No, él lo que dice que él durante los 5 años de su dictadura, él manejó toda la situación y él sabía todo lo que estaba pasando. Claro que en el terreno había una descentralización, porque el país estaba dividido en zonas, 5 zonas, y porque Masera había exigido la, entre comillas, especialización de la Marina en montoneros en Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires. Entonces, cada uno de estos señores feudales, digamos, tenía autonomía operativa. No era que estaban obligados a decirle a Videla a cuántos habían juzgado, entre comillas, irrecuperables y los habían matado y sus cuerpos hechos desaparecer. No, él dice, solo me informaban de los casos que podían tener alguna resonancia dentro o fuera de las Fuerzas Armadas. Ahora, con Masera le dedico un capítulo porque fue una interna feroz. Al principio ellos estuvieron de acuerdo en el golpe, pero pronto, yo diría un año después, se desató una interna, en parte por las ambiciones presidenciales de Masera, que además empalmó con una división dentro del ejército. Suárez Mason, ¿no? Suárez Mason, Díaz Besone, aunque entre ellos no se llevaban bien, pero digamos eran los más duros frente a las palomas que eran Videla y Viola. Pero eso fue cuando ya la lucha contra las guerrillas estaba terminando, con una clara victoria
de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando ellos tienen, entre comillas, éxito en la misión fundamental, que era luchar contra las guerrillas, aparecen las divisiones. ¿Por qué? Porque ahí todos empiezan a pensar qué va a pasar después. Y cada uno empieza a tener, tenía sus ambiciones. Ahora, hay una cosa del libro... Sí, completo. Perdón. Entonces ahí sí hay cosas que se le escapan a Videla en la lucha contra Masera. Por ejemplo, parece claro ya el caso Holmberg, o el caso Smith, o el caso Hidalgo Solá. Porque Elena Holmberg era del riñón del videlismo. Claro, era del videlismo, muy ligada a caballería, un tándem perfecto con el embajador, que era radical, Anchorena, claro, también capitán retirado de caballería, y parece claro que fue asesinada, digamos, por personas vinculadas a la Marina, aunque Masera siempre lo ha negado. Lo que te iba a decir, por una cosa que me pareció extraordinariamente interesante en el libro, en disposición final, es cuando él te dice, bueno, había en España Franco intentó matar a 3 etarras, solo pudo llegar a fusilar a 1. En Chile estaba el problema, Pinochet tenía una imagen internacional extraordinariamente mala por blanquear un poco la situación, poner a todos ahí en esa cancha de fútbol. Y entonces no podíamos hacerlo de modo por derecha. Era imposible matar a 7 u 8 mil personas si había que hacer esto para ganar la guerra. Ahora, ahí me parece que hay 2 sofismas o 2 falacias. Primero es que efectivamente fuera necesario matarlos y que fueran 7 u 8 mil. Y segundo, y esto me parece que acá está lo central y te lo quiero trasladar para ver si lo charlaste en algún momento con él. Si ellos dicen que era una guerra, ¿por qué no lo sometían a los protocolos de la guerra? Es decir, porque existen, digamos, el Tratado de Ginebra, que la Argentina había suscripto, es decir, si lo declaraban comunidad beligerante, porque ellos decían, no, eran partisanos y como partisanos eran guerrilleros, pero si los declaraban comunidad beligerante, y entonces del otro lado había un ejército que pasaba de ser irregular a regular, y eso lo podían hacer en Naciones Unidas, pasaba a ser una guerra civil en serio, y en ese caso tenían derecho a matar sumariamente. ¿Por qué no hizo eso? Bueno, yo creo que él dice que las cúpulas militares llegaron al golpe con un consenso, que era, había una, dice él, cantidad grande de gente que había que eliminar. Creo que nunca se plantearon la posibilidad de mandarlos a tribunales militares o civiles porque no creían en eso, porque ellos dicen la amnistía, la apertura de cárceles y la amnistía del 25-26 de mayo del 73, nosotros la interpretamos como que esa gente saliendo en libertad iba a seguir con las armas en la mano. Entonces, ellos llegan a una conclusión trágica que es había que eliminarlos, no es que se planteen la vía legal. Lo que fueron buscando después del golpe es cuál era la mejor, entre comillas, solución posible. Recordarían siempre el caso de Fidel Castro, ¿no? Primer golpe fallido y va preso y cuando lo liberan hace la revolución en serio. Claro. Eso lo recordarían bien. Sí, ellos tenían la revolución de Cuba como una idea fija. Creo que la situación es más simple. Habían llegado a esa conclusión y las vías alternativas ya las habían desechado. Lo que solo le quedaba por encontrar era el método, que es precisamente disposición final, que es masificar la figura de los desaparecidos, que según él venía de antes, de gobiernos anteriores, y que se habían intensificado después de los decretos de octubre del 75, decretos de Luder, que fue el presidente interino de Isabel Perón. ¿Es esto una moda que aparece ahora porque no fue su momento antes? ¿Te sentís parte de toda una forma de ver las cosas que aparece ahora? Porque una boga literaria o histórica que se vio impedida de salir en los años anteriores. Porque vos mismo decís que a Videla prácticamente no le hicieron entrevistas. Claro, él no quiso... La tuya es la tercera o algo así.
no quiso hablar hasta el 2010 y nadie se preocupó tampoco por pedirle una entrevista. Hay ahí una situación de cuál es lo políticamente correcto para un periodista que se interese sobre los 70. Es decir, muchos colegas piensan que hay que entrevistar a las personas que podrían pasar el filtro del kirchnerismo, de las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que no. El periodista tiene que trabajar con libertad y por esa libertad después tendrá una responsabilidad por lo que escribe, pero sin libertad no hay responsabilidad. Ahora, yo no diría una moda. Yo creo que hay sobre los 70 muchas cosas que todavía tenemos que intentar comprender. Y una de las cosas es la dictadura. Ahora, como dice Todorov sobre la Argentina, es imposible tratar de comprender la dictadura sin los grupos guerrilleros. Y yo diría al revés también. No se puede comprender los grupos guerrilleros sin los gobiernos autoritarios que se sucedieron en nuestra historia. Hay entre ellos una relación muy fuerte. ¿Hay alguna de las cosas que él te dice que al lector, a mí por lo menos, a mi lector me parecen inverosímiles? Me parece inverosímil que diga que no hay listados. De que no tuvieran listados de las personas que él dice mataban. Que no hay ahora. Ah, pero acepta que los había antes. Eso es claro, ¿por qué? Porque hasta por una cuestión organizativa, claro, no podían dejar de tenerlos. En algunos casos, como la ESMA, tachando, ¿no? Claro, en el caso como la ESMA, cada uno de los detenidos tenía un número, entonces ellos debían tener por fuerza un listado que le dijera a quién correspondía cada número. Todos están de acuerdo en que hubo listas. Lo que pasa es que en el 83 el último dictador, Viñones, ordenó la quema, el incendio de todas estas listas. Lo que hay es siempre rumores y convencimiento de que podría haber copia de esas listas en el exterior. Pero lo cierto es que desde el retorno a la democracia solo hemos recuperado una lista en Tucumán. Sí, pero son 300, ¿no? Pero son 300, una sola. Claro. Ahora, él lo que dice ahí, que me parece que el Estado, sea este gobierno u otro, tiene para investigar, es que entre los jefes militares que todavía viven siempre hay contactos indirectos sobre qué hacer, si dar información que tienen o no, y que han decidido no dar nada porque algunos se oponen, otros están muertos, y es mejor nada a una parte que lleve a preguntas sobre otras situaciones que no pueden responder, pero ahí está admitiendo que alguna información tiene. Ahora, él admite errores, es decir, haber matado guerrilleros, lo admita, haberlos hecho desaparecer, lo admite, y admite que en toda guerra puede haber, pero evidentemente, yo porque es de mi época y los conozco, había mucha gente que no tenía absolutamente nada que ver, y lo único que tenía eran libros marxistas en la casa, y esa gente lo liquidaron y los hicieron desaparecer. ¿Admite esa hipótesis o no? Bueno, él admite errores o excesos, pero realmente se refiere a un plan sistemático y lo que vos decís es cierto, pero me parece que surge de cómo habían elaborado las listas antes del golpe de las personas a detener. Yo ahí cito el testimonio de una de las personas que participó en la elaboración de listas en Córdoba entre enero y febrero del 76, y había dos categorías, líderes sociales y, entre comillas, subversivos. Y las categorías eran muy amplias. Subversivo no era solo para la mentalidad militar de aquella época un guerrillero. Y líderes sociales te está indicando que también ellos consideraban como, entre comillas, enemigos a las personas que podían liderar protestas. Y es de esas listas de donde sale el grueso de los desaparecidos, de los muertos y después desaparecidos. Es decir, ellos tenían un concepto muy amplio y muy elástico, que además eran conceptos que después en la práctica eran llenados por los jefes de cada zona, donde tenían autonomía porque eran los que luchaban contra las guerrillas. Es decir, son militares que consideran estar librando una guerra donde una persona es un número, es un medio para lograr un fin. Vicente Massot, en el libro Matar o Morir, dice que lo que ocurrió
creo recordarlo así. Lo que ocurrió no podría haber ocurrido de otra manera porque responde a la dinámica de la lucha contra la guerrilla. La guerrilla es un militar que cuando ataca es militar y cuando se defiende se esconde dentro de los ciudadanos y pretende pasar por un ciudadano común. Entonces, hay que buscarlo dentro de los ciudadanos comunes si uno quiere perseguirlo. Bueno, yo le dedico creo que el capítulo 3 a la doctrina francesa, que tuvo mucha influencia, claro, tuvo mucha influencia en el ejército, en las Fuerzas Armadas argentinas y también en Chile, en Brasil, hasta en Estados Unidos durante la guerra en Vietnam. Y es esa elaboración que básicamente es una lucha de información y que hay que hacer todo lo posible para lograr esa información de la manera más rápida, y de ahí los partidarios de la doctrina francesa, Videla justifica de esa manera la tortura. Visto desde la historia de lo que ha pasado, obviamente la conclusión es otra, pero a mí lo que me interesa es mostrar lo que dicen los protagonistas y después que la gente tome sus conclusiones. Yo creo en esos libros periodísticos, creo que el libro se completa con la interpretación del lector, que lo que exige es buena información. Cuando te habla de la reunión esa tan mentada con los escritores, con Borges, con Sábato, con Castellani y con un escritor más que el tiempo ha hecho olvidar su nombre. Sábato toda la vida dijo que él en esa reunión le había pedido por Antonio Di Benedetto. De acuerdo a lo que vos decís en el libro, él te dice que solamente Castellani le pidió por Haroldo Conti. Sí. ¿Vos sentís que eso es sincero? ¿O, bueno, que lo de Sábato lo oculta porque Sábato después hizo el Nunca Más y estuvo en la CONADEP? Fue difícil chequear esos datos porque luego de la reunión surgieron muchas versiones y con el tiempo más versiones todavía. O sea, los participantes empezaron a atribuirse un montón de cosas. Entonces yo uso para chequear una entrevista, un reportaje largo de Crisis de junio de ese año, o sea, al toque. Y para Crisis, bueno, Borges no pudo hablar, Sábato no quiso y habló Castellani, y el relato era el mismo. Sábato me lo dijo a mí, que él había pedido por Di Benedetto. Sí, se lo dijo a varias gente. Sí. Lo que pasa es que yo ahí lo que tengo que elegir es el chequeo con fuente lo más próximo posible, porque después aparecen otros relatos, pero lo importante es lo que aparece en una revista como Crisis, que le preguntó a Sábato que no quiso, y que habló solo Castellani y dijo, sí, la verdad que yo no lo conocía a Conti, sé que es un gran escritor, pero me lo pidió una persona, es una cuestión de caridad cristiana. Ahora, entonces eso era difícil de chequear, porque yo no podía tampoco meterme en la ola de la gran hipocresía nacional y tomar testimonios de los participantes de 3 o 4 años después. Tenía que tomar uno cercano. El de Crisis me pareció bueno, incluso de Castellani solo tomo las cosas referidas a ese almuerzo, porque de ese almuerzo él dijo otras cosas, pero como hay gente que está muerta, no lo tomé. Ahora, eso no obsta, la labor de Sábato en la CONADEP fue magistral y un testimonio de lo que un escritor tiene que hacer cuando es llamado a tareas que no le competen. El prólogo original me parece un prólogo magnífico. Efectivamente. Y yo creo que ese almuerzo es de mayo del 76, es decir, la dictadura había cumplido 2 meses recién y como el propio Videla dice acá, nadie sabía lo que estaba pasando. Sí. Para la parte final del programa, ya estamos un poco sobre el filo del programa, vos lo definís ahí, de acuerdo a lo que él transmite a Videla, como un católico ferviente y un conservador. Sí. Pero elige a alguien para el Ministerio de Economía que después hizo todo lo contrario, pero que en principio parecía un liberal, ¿no? Que es Martínez de Oz. Ministro de Economía, era un superministro. Era un superministro. Digo que después hizo todo lo contrario porque prácticamente no privatizó nada, no solo no privatizó nada, sino que estatizó
empresas como Somisa, empresas aeronáuticas, casi tanto como el kirchnerismo estatizaban, ¿no? Gastaban plata en armamentos, mantuvo la famosa tablita de Martínez de Oz, era manejar el tipo de cambio. O sea, lo único aparentemente liberal de Martínez de Oz era la cierta apertura de la economía, pero esa apertura de la economía, la contracara de eso era la manipulación del tipo de cambio, que es claramente no liberal. Con lo cual, creo que fue una política en todo sentido no liberal la del proceso. Pero me gustaría ir a lo anterior. ¿Por qué él, siendo conservador, que es lo contrario de un liberal, y siendo católico, que también es lo contrario de un liberal, elige a alguien que se mentaba como liberal? Claro, él lo conocía a Martínez de Oz y estaba de acuerdo con esa visión de la economía de Martínez de Oz. Ahora, tiene las contradicciones propias de muchos militares y muchos políticos, que son conservadores en lo político Onganía. Y liberales en la economía, pero hasta ahí no más. Claro. Ahora, ¿por qué fue un plan liberal a medias? Porque en realidad al principio del golpe hay un consenso en nombrar a Martínez de Oz, que expresaba un sector del empresariado liberal. Pero enseguida comienzan los roces, porque los militares más duros, los que querían que el proceso siguiera más tiempo, los que se oponían a una salida política, esos no eran liberales, eran estatistas. Es decir, los Suárez Mason, Díaz Besone. Macera, del otro lado, también era estatista, porque Macera quiere convencer al voto peronista, claro, que no es precisamente... Se vinculaba con los sindicalistas. Y no es precisamente liberal. Entonces, es una persona que le molestaba la apertura económica y que quería más estatización. Además, el ejército era un actor muy importante y un actor con mucha presencia en el aparato estatal, económico estatal. Necesitaba mucha plata, el gasto militar era grande, ellos manejaban sus empresas y no iban a permitir que las privatizaran. Es decir, es bastante confuso. Yo no estoy de acuerdo con esos que hablan de gobierno cívico-militar, porque en ese momento el ejército no necesitaba a los civiles, no hubo un acuerdo. Hubo sectores civiles que sí buscaron un acuerdo. Lo apoyaban, quizá. Que sí, que pueden ser los empresarios, pero también el Partido Comunista. El Partido Comunista hablaba de una convergencia cívico-militar. Creo que va a ser una última pregunta. ¿Cómo le ha sentado la prisión? Porque la prisión, vos sabés que le causa, el encierro le causa a la gente muchas cosas distintas, ¿no? Es un tipo que se ha vuelto más creyente, ha leído más. ¿Qué notas? ¿Es el mismo hombre hermético que solamente porque se aproxima a la muerte y porque ya no tiene chances ha hecho esta especie de catarsis tratando de sincerarse? ¿O es un hombre que ha crecido, se ha enriquecido? No lo conozco antes, pero me parece que es un hombre inescrutable. Es muy difícil de mirar dentro de Videla, por lo menos para mí, pero bueno, tuve poco tiempo también. No lo conocía antes. Yo creo que él se considera un preso político y con una misión a cumplir, que es resistir defendiendo lo que él hizo, de lo cual está convencido que era la mejor solución posible, entre comillas. Son sus palabras. Él se considera eso, defiende lo actuado, tiene ese peso en el alma que era salir a explicar, pero también dice que duerme muy tranquilo todas las noches. Él considera que no es un gran lector, él mismo lo dice, que nunca fue un intelectual. Tiene muchas visitas, hay un sector, digamos, que lo apoya, que es muy minoritario, pero que es bastante visible, por lo menos en las inmediaciones en las visitas a Campo de Mayo. Creo que no está arrepentido para nada. Creo que el testimonio vale precisamente porque ayuda a comprender lo que fue la dictadura por dentro. Y creo que el libro lo que busca es, a partir de esta información, provocar
reflexiones en los lectores que pueden ir de un lado para otro, que eso es para terminar, muy polémico. Vos decís en un momento que tiene un departamento de 3 ambientes o 3 dormitorios. 3 ambientes. ¿Es pobre? No, él dice que un general debe ser pobre. Mira, en el ejército hay muchos que lo detestan, porque esa división entre nacionalistas y liberales, digamos, de alguna, sigue entre los militares retirados, y hay muchos de los presos que comparten, digamos, el pabellón o el otro pabellón de la prisión de Campo de Mayo, que son nacionalistas. Obviamente se tratan con mucho respeto porque son todos militares y están en la misma situación. Pero aún los militares que lo detestan y los políticos reconocen que no se enriqueció durante los 5 años de dictadura. Seferino, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, tan generosos. Creo que tus aportes a la historiografía son muy valiosos. Gracias. Hasta el próximo domingo. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.